Buenas tardes a todos. Soy Sebastián Sánchez, en compañía de mi compañero Emanuel Osorno y Andrés Builes. Daremos solución pues como a la actividad final vamos a hablar un poco el tema de la competencia número 3, donde queremos pues como dar a explicar un poco sobre la administración de dispositivos de entrada y de salida y también la administración de sistemas de archivos, ¿cierto? Pues damos como comienzo pues como a esa actividad. Dentro de esto pues de la competencia número 3 el tema número 1 pues, es el tema de administración de dispositivos de entrada y de salida, y entendiendo un poco pues como el concepto. Yo creo que sin tener pues mucha eh, profundización sobre el tema, entendemos obviamente lo de entrada y salida. Pues hoy en día dentro de, pues, de los sistemas operativos, dentro de una computadora, cualquier tipo de dispositivo tecnológico, entendemos como entrada algo que yo pueda, digamos, que manipular para entregarle pues como una orden, y un tema de salida pues sí, o posiblemente puede ser un tema de respuesta pues de ese ordenador o algo que nos puedan entregar a nosotros, ¿cierto? Entonces, como para querer un poco, pues como enmarcar un poco más la definición, los dispositivos de entrada y salida nos permiten pues como a la computadora, en este caso sería pues como interactuar con su entorno y también con el usuario, ¿cierto? Buscamos un poco pues obviamente pues como esas definiciones y esas clasificaciones, y la importancia pues que tiene cada una. Vamos a ir como mencionándolas y de pronto pues ahí como siendo un poco pues como más complementarios en la información, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de esa computadora, pues tendremos que tener obviamente un tema de controladores de puerto, dentro de toda esa infraestructura que va a tener, ¿cierto? Controladores de puerto, que hoy en día pues ya con las computadoras comerciales se hace pues mucho más necesarios, poder obviamente como conectar esos dispositivos y que puedan tener obviamente pues como ese acoplamiento con la computadora dentro de esos puertos que hoy en día tenemos, o sea, sean pues como puertos USB, tipo C, lo que sea, pero que obviamente pues tengan esa conexión como con la computadora. También hablemos un poco del tema de los dispositivos de almacenamiento, siendo pues una de las tareas fundamentales de la computadora, pues es el mantenimiento pues de la información para que se procese. Entonces digamos que es una de las partes pues que se tienen ya internas pues como en la computación, ¿cierto? Temas en la potencia, ¿cierto? Hablando pues también como un tema relevante en esto, y entendiendo pues que desde la primera computadora que se creó, obviamente que jalaba mucho tema de energía, obviamente pues que para satisfacer todo el tema de los controles que se requería, hoy en día pues es mucho más administrado pues el tema de potencia, y que nos permite hoy en día tener un computador en cualquier espacio y en cualquier sitio sin requerir obviamente esos grandes consumos de energía, ¿cierto? Interfaces del usuario, pues este tipo de dispositivos obviamente nos pueden ayudar pues como a recibir instrucciones en cuanto a un tema de un operador por un usuario, desde un teclado, desde el cliqueo pues del mouse. Y hoy en día pues ya se tiene pues varios conceptos. Tenemos obviamente pues los joystick, tenemos las pantallas táctiles, tenemos los paneles táctiles, entonces entre muchos otros pues que nos permiten entre la interfaz del usuario. Entendiendo pues por acá otro que podemos mencionar sería pues como el tema de impresión. Creo que es fácil pues obviamente pues definir hoy en día lo que podemos conocer como una impresión, y eso es generar pues obviamente ese acopio pues de respaldo de una información que hoy en día tenemos en un papel o algo. La red, importante pues obviamente mencionar, ese es el dispositivo pues obviamente que nos permite conectar obviamente pues como que a la computadora, que pueda enviar y recibir pues información desde otras computadoras o hacia otras computadoras. Entonces tiende a ser pues como importante dentro de esta infraestructura pues del equipo. Video y tema de sonido. Yo creo que estos dos van pues muy ligados y son importantes obviamente pues mencionarlos acá. Pues en el tema pues de videos, esa emisión de imágenes, y en el tema de sonido pues obviamente entendemos obviamente todo ese tema pues como una salida obviamente para identificar, también complementar el tema del video. Entonces, importante pues haber mencionado pues como es y como la importancia de cada uno, y es por eso obviamente que también empezamos como a definir un poco el tema del sistema operativo y el rol que cumple pues como esencial para abstraer y controlar como los dispositivos brindados, ¿cierto? Esa independencia lógica que obviamente se tiene en el hardware, y desde la lógica del hardware, esto nos evita obviamente que la aplicación deba gestionarse directamente en el dispositivo, reduciendo la complejidad y el costo pues en el desarrollo, ¿cierto?
pero como objetivo obviamente pues que hoy encontramos en la administración de entradas y de salidas, se encuentra obviamente mantener la independencia del dispositivo en las aplicaciones, importante obviamente y cabe resaltar esa independencia, la capacidad pues de controlar los dispositivos y las aplicaciones que se puedan modificar. También la independencia como tal del dispositivo, que es esa parte característica y específica en los dispositivos que utilizamos y que deben de ser cambiados sin que se afecte obviamente pues como tal el rendimiento de la máquina. Obviamente también es el mejoramiento y rendimiento del balance también de la carga, mejorar obviamente el tema de los errores y proteger los recursos y coordinar la sincronización de procesos como obviamente pues como fuente así como macro de esa administración, ¿cierto? Yo creo, digamos que aquí pues parto también de otros conceptos, pero me gustaría pues obviamente también abordar en algo que todavía pues vengo repasando y es un poco el tema de esa interfaz. No sé si de pronto pues ahí Andrés también nos pueda complementar, sé que por ahí obviamente menciona obviamente esa interacción de los dispositivos que ofrece pues en el tema de controlador de errores, pero yo sé que pues va un poco más en la vanguardia pues como de la información y que obviamente pues habrán temas de buffer y temas de slurp que de pronto pues nos puede como informar. Ahí Andrés de pronto te paso la palabra. Un buffer en la administración de dispositivos de entrada y salida es un espacio de memoria temporal utilizado para almacenar datos que se transfieren entre una aplicación y un dispositivo de entrada o salida. Su función principal es reducir la latencia en las operaciones de entrada y salida y optimizar el rendimiento, evitando que la CPU quede inactiva mientras espera que el dispositivo complete su tarea. De esta forma, el buffer permite una comunicación más eficiente entre, entre componentes que trabajen a diferentes velocidades. Listo. Perfecto. Y no sé si de pronto algo tema del slurp de pronto, a diferencia del buffer, cómo nos complementa esto. Porque Eh, yo por ahí. Ok. Cuéntame, Andrés. ¿Cuál es la función principal del buffer? El Sí. buffer tiene una función principal que es actuar como un regulador entre aplicaciones y dispositivos, atando tanto la velocidad como el tamaño de los datos que transfieren. Gracias a eso, el sistema evita bloqueos o retrasos ocasionales por la diferencia de rendimiento entre el procesador y los dispositivos eh, así logrando una ejecución más fluida entre los operadores. Ah, ok, entonces es muy importante pues esa parte pues del buffer cuando pues aplicar en la aplicación de los datos, ¿cierto? Lo hace ver más rápido en el dispositivo. Sí, claro. Perfecto. Y digamos que Eh, también hay como Ah, bueno, me decías, Andrés. sí, el uso del buffer es crucial para estos casos, ya que permite almacenar los datos generados por la aplicación hasta un dispositivo que pueden procesarlas su propio ritmo. Por eso es que los datos se generan más rápido con el dispositivo. ¿Y qué relación tiene ese tema de buffer con la concurrencia en las operaciones de entrada y salida? Facilita la concurrencia porque permite que varias operaciones se preparen y almacenen en la memoria, mientras el dispositivo está ocupado procesando otras solicitudes. Eso evita conflictos entre procesos que compiten por el mismo recurso o la mejora de sincronización, logrando que el sistema operativo gestione múltiples peticiones de manera más eficiente. Perfecto. No, yo creo que ahí ya pues como los compañeros y en síntesis, pues creo que la correcta administración de estos sistemas de entrada y salida pues eh, nos garantizan obviamente que el sistema operativo optimice el uso de los recursos del dispositivo, manteniendo obviamente pues, la estabilidad, la seguridad y la eficiencia pues de la máquina, ¿cierto?
Y claro está, pues obviamente aquí ya viene y abordamos otro tema que es la administración de los sistemas de archivo, que también pues obviamente suele ser muy importante y obviamente complementaria con toda esa información de sistemas operativos. Claro, como ustedes mencionaron, más que todo, la parte de hardware a mí me toca o les voy a exponer del software, que como tú mencionas es la administración de archivos. Como sabemos, un archivo es un conjunto de datos que se encuentran almacenados en un, en una pequeña tablita, en un pequeño conjunto. Eh, y la administración de archivos lo que hace es justamente modificar, crear o controlar estos archivos. Cabe resaltar que la información que nosotros vemos no es la misma que los datos que se encuentran en el archivo, puesto que esto es un código cifrado y el lenguaje que usa la máquina no es el mismo que el que usamos nosotros. Entonces, el computador trata de traducirlo para generar la información a partir de estos datos. Algunos de los objetivos que posee es almacenar gran cantidad de información, puesto que ustedes lo mencionaban al principio, en especial tú, Sebas, y es que toda la información generalmente queda en el dispositivo y se borra al reiniciarse. Entonces los archivos lo que hacen es guardar la mayor cantidad posible de información para que en diversos procesos después de reinicios del computador o demás puedan utilizarse. Otro objetivo es que cualquier proceso que se inicie pueda eh, entrar y utilizar esta información y que esta información sobreviva al proceso, este archivo sobreviva al proceso. Es decir, si yo creo un archivo de Word, que el archivo no se elimine a la mitad, sino cuando finalice todavía esté el archivo. Mm, no sé si de pronto tienes alguna duda referente a esa primera parte. No, yo creo que ha sido pues muy claro en cuanto a todo el tema pues de la información de la administración de archivos. Me gustaría de pronto como abordar a ver si de pronto es posible como el dónde se almacenan los archivos físicamente, o sea, cuál es pues, el almacenamiento como tal. El almacenamiento como tal de los archivos son varios. De los más grandes o de los primeros que se usaron son las cintas magnéticas, que actualmente todavía existen y tienen alrededor de 50 teras de espacio. Pero el problema es que a pesar de ser tan grandes y tan poderosas, son lineales, es decir, es como una cinta de filmación. eh, Se escribe linealmente. Entonces, si tú quieres consultar X archivo, necesitas encontrarlo en el lugar específico o esperar a que todo se recorra. Y a su vez, si vas a escribir algo, no puedes ponerla que lo ejecutes de un inicio, sino donde finalizó, porque si no empieza a reescribir todo. Como es lineal, no tiene un registro de cada cosa. También están los discos magnéticos, que es el disco duro que usamos actualmente, que es un pequeño disco, una placa metálica que gira a través de un lector para guardar la información. También están los discos ópticos, que es lo que se conoce como CD u otros, y es con la base del disco magnético, pero con algunos pequeños cambios. Por último, también tenemos las memorias USB, digámosle así, que son más bien recientes y es una pequeña tarjetita que a través de impulsos va guardando la información y va guardando los archivos. No es que se graba como tal en, ¿cómo decirlo?
en el sistema, en la parte dura como tal, no se graba en el hardware, sino que es algo lógico. Emanuel, y todo lo que me mencionaste ahí, pues digamos que ¿existe algún, o cuáles son los principales pues como problemas del sistema de archivos? Y no sé si de pronto hay alguna forma pues como de solucionarlos, pues en lo que de pronto hayas estudiado. Sí, y lastimosamente el problema de los archivos es justamente su definición. Como es un conjunto de datos, cualquier problema que tenga con los datos destruye el archivo, o mejor dicho, lo corrompe. Es por eso que para solucionarlo existen diversas prácticas o diversas formas, ya sea de fragmentación, que es que organiza todos los datos del archivo y en caso de ver alguno con fallas, además la identifica y trata de solucionarlo, con la desventaja que a veces eh, termina de dañar el archivo, aunque esto es de muy baja probabilidad. Hay veces que tratando de organizar bien el archivo y los datos que compone, lo daña. Otro es crear bitácoras, es decir, eh, que el archivo sigue existiendo con sus diferentes versiones. Entonces, si ya esta versión se quedó bien guardada y todo, la anterior pasa a segundo plano, es decir, queda inactiva, pero en caso de que la actual falle, uno puede retomar la antigua. Eh, y también, que no es la misma, porque bitácoras es dentro del mismo archivo, están las copias de seguridad, que es, tú copias el archivo en un almacenamiento en un dispositivo diferente para que en caso de que el principal falle, es decir, todos sabemos que los computadores tienen una vida útil, entonces, si mi computador principal falla, toda la información que hay se pierde. Entonces, la idea es, la información importante guardarla en discos apartes como una copia o en otros computadores para que en caso de que el principal falle se pueda retomar desde cierto punto en otros. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, como todos. La ventaja principal es que se tiene una certeza de que se va a conservar un archivo en ciertas condiciones, que es menos propenso a fallos, puesto que las bitácoras y el archivo se corrompe completamente, se pierden los registros, entonces queda inutilizable el archivo. Y en caso de que se dañe el dispositivo del archivo, no importa que tenga las versiones anteriores, si no podemos acceder a él, tampoco sirve de mucho. Y eh, como es algo externo, cualquiera puede manipularlo o puede acceder a él y nos toca que desde un mismo dispositivo se acceda. En cuanto a desventajas son más que todo costos y que toca que sea periódico. Es decir, mm, como es algo externo, no es que siempre va a estar actualizándose, no, me toca a mí manualmente copiar otra vez la información a ese disco. Y en cuanto a costos es por esto mismo. Como es algo externo, es algo extra, yo compro una unidad nueva para almacenarlo. No es que dentro del mismo disco lo hago, no. Como es algo externo, implica costos extra. Perfecto, no, yo digo que pues así como que a grosso modo pues creo que entregamos la información que era de esa competencia número 3. Dando pues obviamente yo creo que también pues desde mi parte una conclusión y no sé si de pronto los invito también para que se unan, si de pronto también pues pueden compartir una. Y me parece muy importante obviamente que hayamos abordado pues estos dos temas, desde la misión de sus dispositivos y la del sistema de archivos. Por ende es porque obviamente pues como que construye la base pues como para garantizar que la comunicación sea eficiente entre el hardware, creo que los sistemas operativos y las aplicaciones, ¿cierto? Eh, digamos que aquí obviamente hasta abordamos temas pues, muy importantes que eran pues, el tema de entregar obviamente, soluciones o alternativas frente al tema de fallos y creería pues que es una información muy importante obviamente, para replicar digamos con los demás compañeros. A ustedes muchachos, muchas gracias. Este es Muchísimas gracias.